De hecho, en este tema y en todos los temas de desastres, nosotros hablamos de tres etapas. Una es la etapa previa, cuando ocurre el desastre, y posterior al desastre. Lo ideal es prepararnos, o sea, antes del desastre nosotros deberíamos de hacer una planificación del territorio. Deberíamos, si ya conocemos el fenómeno, sabemos que estamos en una zona sísmica, sabemos que no solamente es el movimiento que se da en la tierra, sino que deslizamientos, o sea, muchos de los fallecidos ahora fue porque estaban cerca de una peña, hubo un deslizamiento, y entonces conocemos todas las consecuencias que puede tener el sismo, los tsunamis, o sea, tenemos todo. Entonces, no solo el sismo, sino muchos otros eventos de la naturaleza, ¿verdad? Las fuertes lluvias y demás. Exactamente. Entonces, realmente deberíamos de centrarnos en la prevención de los desastres. En este momento, yo creo que ya ocurrió, y entonces ahorita tenemos que trabajar, digamos, digamos aquí las organizaciones que trabajan en emergencias son muy importantes. Y luego viene la fase de la evaluación. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en la universidad pues participamos también en el Consejo Científico de la CONRED. Yo tengo un compañero que en este momento está volando ya para San Marcos con un grupo de personas. Me acaba de llamar que está a punto de salir para allá con la gente de CONRED, porque ahorita lo que toca es ir a evaluar las edificaciones y ver, digamos, cuánto más podrían ser afectadas y si es necesario evacuarlas y por cuánto tiempo, o demolerlas en un determinado momento, porque viendo las noticias están ahí las fotografías de muchas edificaciones que se han caído. Ingeniero, usted como ingeniero civil que llega a conocer la manera en que un edificio puede llegar a estar estructurado, conocemos de muchas instituciones, edificios, casas, que no están en las condiciones para poder aguantar un movimiento telúrico de tal magnitud. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, al estar en un nivel arriba del 10º al momento de un sismo como el del día de ayer? Bueno, en realidad, cuando ocurre el sismo, prácticamente nosotros en una situación como esa sería realmente guardar la calma y esperar que todas esas recomendaciones y todo el diseño de la edificación haya considerado, digamos, la parte sísmica. Sobre todo en aquellos edificios que ya han pasado por el mismo terremoto del 76. Exactamente. Y hay una ventaja con las edificaciones de concreto reforzado que digamos que sí están diseñadas para un sismo, o sea, es mucho más flexible. En caso contrario es el adobe o algunas otras construcciones así muy monolíticas, digamos, que claro, podrían fracturarse y caerse fácilmente. Entonces, de hecho, hay precisamente considerando, digamos, los tipos de edificaciones, se podría diseñar uno siempre diseña pensando en probabilidad de ocurrencia de un sismo de cierta magnitud. Así es como se diseña. No, y precisamente cuando ocurren este tipo de eventos, pues los más afectados obviamente son las personas que viven en condiciones precarias, ¿verdad? Vemos incluso aquí en la ciudad capital personas que viven en los barrancos, en el interior de la República, en las montañas, en lugares que no son precisamente adecuados para vivienda, ¿verdad? En las orillas de los ríos, y son precisamente estas personas quienes tienen los mayores daños, ¿verdad? Las mayores consecuencias. Ingeniero, ante esto que señala Jacqueline, ¿qué política educativa se puede iniciar ya en los lugares o en escuelas de condiciones de más escasos recursos para empezar a enseñar a construir una casa que pueda más o menos resistir, o de mejor manera una de adobe, y que siempre sea al alcance de alguien de escasos recursos? Ya, de hecho, se pueden hacer varias cosas. Y a todo nivel, o sea, a nosotros en un momento determinado nos preparan para cuando ocurre el sismo, okay, cómo comportarnos, incluso algunas técnicas
que dicen que podrían, digamos, podrían ayudarnos a conservar la vida. Pero una de las cosas que nosotros recomendamos es, y técnicamente tratamos de explicarlo, existen unas normas elaboradas por una asociación guatemalteca de ingeniería estructural y sísmica. Son normas recomendadas, son normas que deberían de ser obligatorias para utilizarse en todas las municipalidades, porque están considerando ya una zonificación del país en función de la amenaza sísmica que tenemos. Entonces, tener mucho cuidado, o sea, ver todas las consecuencias que puede tener un sismo. Lo que mencionaba, digamos, podría ser que el lugar sea susceptible a un deslizamiento, y un sismo es un disparador de un deslizamiento. Entonces, sí es importante, digamos, a nivel institucional, que las municipalidades tomen en cuenta todas estas normas, y a nivel personal deberíamos de consultar de alguna manera con un especialista antes de hacer una construcción en un determinado lugar. ¿Qué material alternativo existe en el mismo nivel del adobe que pudiera ser un poco más accesible hacia las personas, pero que resista un tanto más que ese material? Bueno, de hecho, nosotros pensaríamos en materiales flexibles. Incluso nos veíamos, por ejemplo, en el terremoto de Haití o en algunos otros que han ocurrido, que la madera y las edificaciones con pesos no muy grandes son mucho más flexibles y podrían resistir un sismo. Adicionalmente, se podría hablar de un adobe, pero digamos una construcción de adobe pero reforzada. Claro. Entonces, sí, digamos el adobe, o sea, pensando que el adobe no funcione estructuralmente, sino como relleno nada más. O sea, pensar en que sí debemos de hacer una parte estructural que resista al sismo. Ingeniero, el epicentro fue en Champerico, Retauleu. La tierra es diferente a la que existe en el departamento de San Marcos. Precisamente las construcciones, veíamos las casas en las imágenes que nos trasladaban nuestros corresponsables en Champerico, son de madera la mayor parte, ¿verdad? A diferencia de las que existen en San Marcos. ¿Cuál es la diferencia entre los terrenos y por qué la vulnerabilidad? Bueno, mira, digamos, mientras más nos vamos acercando al mar, nosotros vemos que tenemos una franja que le llamamos la planicie costera. O sea, es un material que está formado por una gran cantidad de fragmentos que arrastran los ríos y que han ido depositando. Entonces, la parte esta digamos, de la planicie costera está formada por un material que no está consolidado. Es un material suelto, y que adicionalmente podría el nivel del agua, el nivel freático es bastante superficial. Entonces, son características muy diferentes de cuando ya empezamos a subir, que ya estamos yendo hacia la zona volcánica. Entonces los materiales más vulnerable. Sí, los materiales van cambiando. Ahora, también hay una cuestión, estamos haciendo algunos estudios, principalmente en la parte de la costa del Pacífico, porque aparte de los deslizamientos, los tsunamis, existe otro fenómeno que se llama licuefacción o licuación del terreno, que si nosotros ponemos una edificación muy pesada en un terreno que está formada por fragmentos, digamos, o por arenas, y más un nivel de agua bastante superficial como se da ahí, podría a la hora de un sismo este terreno comportarse como una arena movediza prácticamente. Claro. Entonces, si es algo muy pesado, al moverse podría hundirse completamente la edificación.
Muchísimas gracias, ingeniero Julio Luna. Él es ingeniero civil con especialización en geología. Gracias por habernos acompañado hoy en la mesa de las 7 a.m. platicando de las repercusiones de este fuerte sismo que se registró el día de ayer en todo el territorio nacional a las 10 de la mañana con 35 minutos. Es preciso hacer el llamado a todos los guatemaltecos que nos unamos a apoyar a todos los demás hermanos guatemaltecos que en estos momentos lo necesitan. ¿Cómo hacerlo? Hay que llevar alimentos no perecederos, agua potable, colchonetas, cobijas o frazadas, productos de higiene personal y de limpieza, desinfectantes bacteriales o medicinas antisépticas. Todo esto a dos centros de acopio ubicados, uno de ellos en el centro comercial Tikal Futura y el otro en el centro comercial Pradera, ubicado en la zona 10 de la ciudad capital. Con esta información y este llamado a la solidaridad, vamos a la pausa comercial. Al regresar tenemos más noticias.